¿Por qué hay empresas que parece que siempre van un paso por delante, reinventándose, mientras que otras se quedan atascadas? La respuesta, en el fondo, no está ni en el dinero ni en la última tecnología. Está en una sola palabra: aprender. Y es que para innovar de verdad, una organización primero tiene que saber cómo aprender. Vamos a ver cuál es exactamente ese papel fundamental del aprendizaje en la innovación. Esta frase lo resume absolutamente todo. La innovación sin aprendizaje no es sostenible, o sea, no se mantiene en el tiempo. Esta va a ser nuestra idea central, la guía de toda esta explicación. Es que es la base para entender que cualquier cambio que de verdad sea duradero nace de un conocimiento nuevo, pero sobre todo bien aplicado. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Primero veremos por qué el aprendizaje es el motor de la innovación. Luego analizaremos sus piezas clave, veremos cómo se lleva a la práctica, qué obstáculos nos vamos a encontrar y cuál es el ideal, eso de la organización que aprende. Y al final, lo más importante, nos preparamos para el examen. ¡Vamos al lío! Vale, empecemos por el principio de todo. ¿Por qué es tan importante aprender? Pues porque el aprendizaje es lo que permite a una organización salir de la inercia, romper con ese «es que esto siempre se ha hecho así», y empezar a ver las cosas que se pueden y, sobre todo, que se deben mejorar. El punto clave es este, de verdad. Si no entran conocimientos nuevos, una organización, por pura inercia, tiende a repetir lo mismo una y otra vez. La rutina, esas suposiciones que nadie se atreve a cuestionar, y la comodidad, son los mayores enemigos de la innovación real. Aprender es, básicamente, el antídoto. Pasemos ahora a las piezas del puzzle. La forma en que una organización mira, en que percibe la realidad, va a determinar cómo aprende y, por tanto, cómo innova. Porque la clave no es solo ver que hay problemas, sino entender de verdad por qué están ocurriendo. A ver, esta tabla es súper interesante. Descompone la realidad en 3 niveles. Podemos quedarnos en la superficie, en los eventos, como una queja puntual de un cliente. O podemos ir un poco más allá y ver patrones. Por ejemplo, darnos cuenta de que las quejas han aumentado en el último trimestre. Pero para innovar de verdad, hay que bajar al nivel más profundo, a las estructuras del sistema, a las causas raíz que provocan esos patrones. Es ahí, en el fondo, donde ocurre la verdadera magia. Y esto nos lleva a 2 tipos de aprendizaje. Ojo que esta distinción es fundamental. Pensemos en una panadería. Si mejora su receta de croissant para que quede un 5% más crujiente, eso es aprendizaje adaptativo. Está mejorando algo que ya existe. Pero si, de repente, inventa el cronut mezclando un croissant y un donut, eso, amigos, es aprendizaje generativo. Cuestiona la idea misma de lo que es un bollo y crea algo totalmente nuevo. Y de la misma forma, no todo el conocimiento es igual. El conocimiento explícito es el que podemos escribir, el que está en los manuales. Cualquiera puede leerse las instrucciones de una máquina de café. Pero el conocimiento tácito, eso es otra cosa. Es el del barista experto que sabe, solo por el sonido, cuándo la leche tiene la espuma perfecta. Ese saber hacer, esa intuición, eso es oro puro para innovar. Muy bien, ya hemos visto bastante teoría. Ahora vamos a bajarlo a tierra. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día? O sea, ¿cómo hacen las organizaciones para convertir el conocimiento en acciones concretas que de verdad impulsen la innovación? Pues de un montón de maneras, la verdad. Se aprende de los errores, por supuesto, pero también de los aciertos. Se aprende experimentando de forma ordenada, improvisando cuando las cosas no salen como estaba previsto e incluso, ojo, fijándose y aprendiendo de lo que hacen los demás, ya sean competidores o empresas de otros sectores. Y aquí tenemos un proceso para que todo esto no sea un caos, el ciclo de aprendizaje. Parece simple, pero es potentísimo, porque no basta con hacer por hacer. Hay que marcarse un objetivo, planificar, actuar, medir qué ha pasado y, lo más importante de todo, el último paso, reflexionar. ¿Qué hemos aprendido de esto para la próxima vez? Pero claro, si todo esto fuera tan fácil, todas las empresas serían súper innovadoras. Así que ahora toca hablar de los villanos de esta historia, de esas barreras silenciosas, de esos frenos que impiden que las organizaciones aprendan y, por lo tanto, que innoven. Aquí tenemos a los 5 grandes saboteadores. El primero es un clásico, la parálisis por el análisis. Mucho hablar y no hacer nada. El segundo, aferrarse a las rutinas de siempre, donde la memoria sustituye al pensamiento. El tercero, el miedo. El miedo a cometer errores que paraliza cualquier cosa que suene un poco arriesgada. Luego está el medir solo lo fácil, ignorando si se aprende algo. Y por último, la competencia interna, que básicamente destroza la colaboración. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo podemos superar estas barreras? Pues la respuesta está en aspirar a convertirse en lo que se conoce como una organización que aprende, o sea, un entorno que esté diseñado precisamente para que el aprendizaje continuo sea posible. Una organización que aprende es aquella que, de forma sistemática, es decir, a propósito, recopila, comparte y usa el conocimiento.
El concepto clave aquí es la capacidad de absorción, la habilidad para reconocer el valor de un conocimiento nuevo y saber cómo aplicarlo. Y para lograrlo hacen falta 3 pilares: un entorno seguro para experimentar, procesos claros para aprender y, lo más importante, un liderazgo que de verdad lo fomente. Muy bien, hemos recorrido todo el camino. Ahora vamos a lo que importa, a lo esencial para el examen. Este es el resumen clave que condensa todo lo que hemos estado viendo. Así que, máxima atención ahora. Venga, los 5 puntos que hay que dominar sí o sí. 1. Innovar es aplicar el conocimiento, no solo tenerlo. 2. Hay que buscar las causas de fondo, no solo apagar fuegos. 3. Se necesita tanto mejorar lo que ya hay como crear algo nuevo de cero. 4. La experiencia y la intuición son tan vitales como los manuales. Y 5. Hay que luchar de forma activa contra las barreras que frenan el aprendizaje. Primera pregunta, típica de examen. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje adaptativo y generativo? Pensemos un segundito en el ejemplo de la panadería. Y aquí está la respuesta perfecta, directa al grano. El adaptativo mejora lo que ya existe. El generativo lo cuestiona todo para crear algo completamente nuevo. Uno es evolución, el otro revolución. Segunda pregunta. Nombra 3 barreras comunes para el aprendizaje en las organizaciones. ¿Recordamos a los villanos de la historia? Aquí tenemos 3 ejemplos clarísimos. 1. El miedo a equivocarse. 2. Aferrarse a las viejas costumbres que nos impiden ver las cosas de otra manera. Y 3. La competencia interna que se carga el trabajo en equipo. Y vamos con la última pregunta de práctica. ¿Qué diferencia hay entre conocimiento explícito y tácito? El manual del experto frente a la maestría del experto. Pues la respuesta es esta. El conocimiento explícito está documentado, es fácil de transferir. El conocimiento tácito, en cambio, se basa en la experiencia, en la intuición, en el saber hacer, y es mucho más difícil de pasar de una persona a otra. Y para terminar, una reflexión que a mí me parece brillante. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Al final, de eso va todo esto, ¿no? Sobre todo el aprendizaje generativo. No se trata de encontrar algo nuevo ahí fuera, sino de cambiar nuestra forma de mirar para ver las oportunidades que siempre han estado justo delante de nosotros.